Hola, soy Sofía, abogada de 38 años. Mi vida parecía un cuento de hadas, un matrimonio de 10 años, una casa preciosa, un futuro prometedor. Hasta que mi esposo, Ricardo, decidió que su felicidad estaba en otro lugar, en un coche de lujo, para ser exactos, que le regaló a su amante. Le regaló un coche a su amante. Pero el karma conducía mejor. ¿Qué harías en mi lugar? La noticia me llegó como un puñetazo en el estómago. Un mensaje de texto anónimo con una foto. Ricardo entregándole las llaves de un descapotable rojo brillante a una mujer que ni siquiera conocía. El descapotable era mi sueño, el coche que Ricardo siempre me había prometido, pero que nunca pudimos permitirnos. Ahora era un trofeo para su aventura. ¿Desde dónde estás viendo este video? Deja un comentario, dale like y suscríbete al canal. La rabia inicial fue devastadora. Una furia ciega que me hacía temblar de pies a cabeza. Luego, la tristeza, un vacío profundo que me dejaba sin aliento. Y finalmente, una determinación fría, inquebrantable. No me dejaría destruir. Ricardo, un hombre aparentemente cariñoso y responsable, resultó ser un cobarde. Un hombre débil, manipulado por una mujer que solo veía su riqueza. Esa mujer, llamada Alejandra, era una maestra en la manipulación, una mujer bella, superficial y calculadora que se aprovechaba de la debilidad de Ricardo para conseguir sus objetivos. Su vida en redes sociales era un escaparate de lujos y viajes exóticos, financiados con el dinero que Ricardo había obtenido vendiendo nuestro apartamento, nuestro hogar, para comprarle ese maldito coche. La traición fue una herida profunda, una cicatriz que marcaría mi vida para siempre. Pero a diferencia de lo que él pensaba, no me derrumbó, me fortaleció, me impulsó a tomar el control de mi vida, a luchar por mi propia felicidad, a construir un futuro libre de su manipulación y de su cobardía. El proceso de separación fue doloroso, pero lo afronté con determinación. Contraté a un buen abogado, documenté cada detalle de la infidelidad y el fraude y luché por mis derechos. Recibí una indemnización, pero el dinero no era lo que realmente importaba. Lo que importaba era la sensación de justicia, de haber cerrado un capítulo oscuro de mi vida con la cabeza alta. Mientras tanto, la vida de Ricardo y Alejandra parecía un cuento de hadas en redes sociales, una imagen artificial y engañosa. Pero la realidad era otra muy distinta. Ricardo, en su ciega obsesión por complacer a Alejandra, había contraído deudas enormes, había hipotecado su futuro. Alejandra, que vivía el presente sin pensar en el mañana, no se había dado cuenta del precipicio financiero al que se acercaban. El dinero que Ricardo le daba, el dinero que provenía de la venta de nuestra casa, se desvanecía rápidamente. Los meses posteriores fueron un torbellino de deudas para ambos. Alejandra, acostumbrada a un estilo de vida lujoso, no podía aceptar la realidad. El coche rojo, símbolo de su triunfo, se convirtió en un recordatorio constante de su crisis financiera. Las tarjetas de crédito alcanzaron su límite, los bancos les presionaban con amenazas de juicio y la imagen artificial que habían construido se desmoronaba. Ricardo se hundió en una espiral de estrés, de culpa y de desesperación. Un día vi a Ricardo en la calle. Parecía 10 años mayor, con la mirada perdida y la cara agotada. El coche rojo ya no estaba, reemplazado por un utilitario viejo y destartalado. No sentí satisfacción ni venganza, solo una profunda pena por el hombre que alguna vez fue mi esposo, por la vida que había desperdiciado, por su incapacidad de ver más allá de la superficie, de entender que el dinero mal habido nunca trae felicidad. Mi vida, por el contrario, florecía. Me enfoqué en mi carrera profesional, consolidándome como una abogada exitosa y respetada. Inicié mi propio despacho, rodeándome de un equipo de trabajo excelente. Encontré el amor, un amor verdadero y duradero, basado en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Construí una vida plena y feliz basada en la independencia, el respeto propio y la búsqueda incesante de mi propia felicidad. El dinero mal habido de Ricardo y Alejandra
no les dio felicidad, solo una ruina. Y yo, observando desde la distancia su caída en desgracia, confirmé que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en el respeto propio y la libertad emocional. Los años posteriores a la separación fueron un periodo de reconstrucción y crecimiento personal. Me concentré en mi carrera profesional, trabajando incansablemente para construir una vida independiente y exitosa. Mi determinación, forjada en el crisol del dolor y la traición, me impulsó a alcanzar nuevas metas, a superar desafíos que antes me hubieran parecido insalvables. La abogacía, mi profesión, se convirtió en mi refugio, en mi espacio de realización personal, en una fuente de satisfacción y orgullo. Abriendo mi propio bufete, asumí riesgos calculados, confiando en mis habilidades y en mi capacidad de trabajo. Rodeándome de un equipo joven y talentoso, construí una empresa sólida, con una reputación impecable y una cartera de clientes selecta. El éxito profesional me proporcionó no solo una estabilidad económica, sino también una profunda satisfacción personal. Había encontrado mi propósito, mi pasión, y lo había transformado en una realidad tangible, exitosa y gratificante. El éxito, sin embargo, no me cambió. Mantuve la humildad y la empatía que siempre me habían caracterizado. Recuerdo las palabras de mi madre: el éxito sin humildad es vacío. Y ella tenía razón. El verdadero éxito reside en el equilibrio entre la realización personal y la satisfacción de ayudar a los demás. Mi bufete se especializó en derecho familiar, en la defensa de mujeres víctimas de violencia de género y en casos de divorcios complejos. Ayudar a otras mujeres a superar situaciones difíciles, a construir sus propias vidas, se convirtió en una fuente de profunda satisfacción. Mi vida personal también floreció. Construí una red sólida de amistades, basada en el respeto mutuo, la confianza y la admiración. Me rodeé de personas que me apoyaban, que me querían, que celebraban mis éxitos y me confortaban en mis momentos de debilidad. Mis amigos se convirtieron en mi familia elegida, en mi sistema de apoyo incondicional. Nuestras conversaciones, llenas de risas, complicidad y comprensión, eran un bálsamo para mi alma. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas: un paseo por el parque, una taza de café caliente al amanecer, el silencio reconfortante de mi hogar, la calidez del sol en mi piel. Las cosas simples, las cosas auténticas, eran las que me daban mayor alegría. Había aprendido a apreciar el presente, a vivir plenamente cada momento sin preocuparme por el pasado ni por el futuro. El pasado, con su carga de dolor y traición, ya no me oprimía. Había procesado el trauma, había perdonado no por Ricardo ni por Alejandra, sino por mí misma. El perdón había sido una liberación, una forma de dejar ir el dolor y seguir adelante. El pasado, con sus cicatrices visibles e invisibles, se había convertido en una fuente de sabiduría, una lección valiosa que me había enseñado la importancia del respeto propio, la independencia emocional y la fortaleza interior. Mi salud física y mental era óptima. El ejercicio regular, la meditación, la alimentación saludable se habían convertido en hábitos esenciales. Me sentía fuerte, llena de energía, conectada con mi cuerpo y mi mente. Había aprendido a escuchar mi cuerpo, a respetar sus límites, a cuidarlo como un templo. La serenidad que me había invadido después de la tormenta del pasado se había transformado en una calma profunda, permanente, una paz interior que emanaba de la aceptación de mi historia, de la confianza en mí misma, de la gratitud por todo lo que había logrado. Y fue en medio de esa tranquilidad, de esa paz interior, que llegó la noticia que cambiaría mi vida para siempre. La noticia llegó a través de un correo electrónico anónimo. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo al spam habitual. Pero la insistencia del remitente, junto con el asunto del mensaje, información relevante sobre Ricardo y Alejandra, me generó una inquietud que no pude ignorar. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, abrí el mensaje. El correo contenía una serie de documentos escaneados,
extractos bancarios, contratos de préstamo, facturas de servicios y una transcripción de una conversación telefónica. Era una evidencia irrefutable de las actividades fraudulentas de Ricardo y Alejandra. Ricardo, en su ciega obsesión por complacer a Alejandra, había contraído deudas millonarias utilizando su empresa como garantía. Alejandra, lejos de ser una mujer exitosa e independiente, como se presentaba en redes sociales, era una estafadora experta que se aprovechaba de la debilidad de Ricardo para enriquecerse. Los documentos revelaban una red compleja de préstamos fraudulentos, transferencias ilegales y ocultamiento de activos. La conversación telefónica entre Ricardo y Alejandra exponía su plan para huir del país, llevándose el dinero y dejando a sus acreedores con las manos vacías. Era una conspiración elaborada, una trama de engaño y manipulación que me dejó sin aliento. La imagen artificial que habían proyectado durante años se desmoronaba ante la cruda realidad de sus acciones. La furia que creía haber superado resurgió con una intensidad inesperada, pero esta vez no era una furia ciega, destructiva. Era una rabia consciente, precisa, dirigida. Una rabia que alimentaba mi determinación de hacer justicia. De inmediato, contacté con mi abogado. Le presenté las pruebas que había recibido, los documentos que exponían la red de fraude y el plan de fuga de Ricardo y Alejandra. Él revisó la información, confirmando que tenía un caso sólido, con suficientes pruebas para iniciar acciones legales. Mientras se iniciaba el proceso legal, me dediqué a reconstruir las piezas del rompecabezas. Investigué las transacciones financieras de Ricardo y Alejandra, rastreando sus movimientos bancarios, sus inversiones, sus propiedades. La investigación me llevó a descubrir una red de complicidades, una trama de corrupción que iba más allá de mi caso particular. Con cada pista, con cada evidencia, mi determinación se fortaleció. Había pasado por una traición profunda, había sufrido un profundo dolor, pero había resurgido de las cenizas, más fuerte, más decidida, más segura de sí misma. En los meses siguientes, la maquinaria judicial se puso en marcha. La investigación avanzaba con firmeza. Las pruebas, contundentes e irrefutables, expusieron la magnitud de la trama criminal en la que Ricardo y Alejandra estaban implicados. Su imagen artificial, construida cuidadosamente a lo largo de los años, se desmoronó bajo el peso de la verdad. El mundo de apariencias y lujos que habían creado se disolvió en la cruda realidad de sus actos. La justicia, lenta pero implacable, se acercaba. Y entonces el día del juicio llegó. Ricardo y Alejandra estaban sentados en el banquillo de los acusados. Sus caras, una vez radiantes, reflejaban el miedo y el arrepentimiento. Alejandra, su rostro cansado y su cabello opaco, no parecía la mujer exitosa e independiente que un día había conocido. Su lujosa apariencia se había desvanecido, reemplazada por una imagen desoladora que reflejaba su culpa y su profunda infelicidad. Mientras observaba a Ricardo y Alejandra, sentí un eco lejano del dolor que habían causado, pero también una profunda sensación de paz. La justicia finalmente se había hecho, según. El juicio fue largo y complejo, un proceso que puso a prueba mi paciencia y mi resistencia. Pero con la ayuda de mi abogado y mi equipo de apoyo, afronté cada etapa con firmeza y determinación. Las pruebas presentadas fueron contundentes, revelando la magnitud del fraude y la complicidad de Ricardo y Alejandra. Los testimonios de testigos, los documentos financieros, las grabaciones telefónicas, todo apuntaba hacia una misma conclusión: la culpabilidad de ambos. Alejandra, en un intento desesperado por minimizar su responsabilidad, intentó culpar a Ricardo, presentándolo como el único responsable de las actividades fraudulentas. Pero su estrategia fracasó. Las pruebas irrefutables demostraban su participación activa en la trama criminal, su complicidad en el fraude, su manipulación descarada. Sus intentos de manipulación, una vez tan efectivos, se revelaron como patéticos y desesperados ante la contundencia de las pruebas. Su imagen de mujer independiente y exitosa se desmoronaba ante la cruda realidad de sus actos.
Ricardo, por su parte, intentó mostrarse arrepentido, presentándose como una víctima de la manipulación de Alejandra, pero sus palabras huecas, sus mentiras descaradas, no pudieron ocultar la verdad. Sus gestos nerviosos, su mirada huidiza, delataban su culpabilidad. La imagen de hombre responsable y cariñoso que un día había proyectado se había transformado en la imagen de un cobarde, de un mentiroso, de un estafador. El veredicto del jurado fue unánime. Culpables. Ricardo y Alejandra fueron condenados a penas de prisión y al pago de una indemnización millonaria a sus acreedores. El coche rojo, símbolo de su triunfo efímero, había sido confiscado, junto con todos sus bienes. La vida artificial que habían construido a lo largo de años de engaños se había derrumbado. El karma, paciente pero implacable, había llegado finalmente. Su caída fue tan espectacular como su ascenso. Un descenso vertiginoso que les había privado de todo lo que creían poseer. El dinero, el lujo, la libertad. Lo que quedaba era la cruda realidad de sus actos, una realidad que los había alcanzado con una justicia implacable. Mientras observaba a Ricardo y Alejandra siendo llevados esposados, sentí una profunda sensación de paz. No era una paz de indiferencia, sino una paz que emanaba de la justicia, de la verdad, de la superación. Era la paz de haber enfrentado la adversidad, de haber superado el dolor, de haber reconstruido mi vida sobre bases sólidas. Había encontrado la fuerza interior para luchar por mis derechos, para hacer justicia, para construir un futuro mejor. Había aprendido que la verdadera riqueza no es material, sino emocional, que la felicidad no se compra con dinero, ni se encuentra en el lujo efímero, sino en la construcción de una vida plena, significativa, llena de amor, de paz, de respeto propio. Después del juicio, mi vida recuperó la tranquilidad. Mi bufete prosperaba, mi carrera seguía ascendiendo. Mi relación con Daniel era más sólida que nunca, basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Había encontrado la paz, la felicidad, la serenidad que me había sido arrebatada. Había aprendido que la traición no define a una persona, superarla, sí. Y ese aprendizaje, ese crecimiento personal, esa capacidad de reconstruir mi vida desde las cenizas del pasado, era mi verdadera victoria. Y entonces, un día inesperado, recibí una carta que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre el pasado y sobre la justicia. La carta era de Alejandra. No esperaba recibirla, ni siquiera la había considerado después del juicio. Su nombre, antes sinónimo de traición y superficialidad, ahora resonaba en mi mente con una inesperada mezcla de curiosidad y compasión. Con manos temblorosas, abrí el sobre. El papel era fino, casi transparente, la caligrafía descuidada, diferente a la elegante letra que mostraba en sus publicaciones en redes sociales. La carta estaba escrita con una sinceridad desgarradora, una honestidad brutal que me conmovió profundamente. Alejandra confesaba su arrepentimiento, su profundo pesar por el daño causado, no solo a mí, sino también a Ricardo y a sí misma. Hablaba de su vida en prisión, una vida lejos del lujo y la superficialidad que había perseguido, una vida fría, dura, llena de soledad y desesperación. Describía la cárcel como un espacio de reflexión, un lugar donde la realidad la había golpeado con una fuerza brutal, despojándola de su imagen artificialmente construida. Alejandra reconocía la magnitud de sus errores, su manipulación, su falta de empatía. Hablaba de su infancia, de la carencia afectiva que la había marcado, de su necesidad de validación externa, de su búsqueda desesperada de aceptación. Su relato era conmovedor, revelando una historia de vulnerabilidad, de inseguridad, de una búsqueda desesperada de amor y reconocimiento. La imagen de mujer segura y exitosa que proyectaba era solo una máscara, una fachada que ocultaba su vacío interior, su profunda infelicidad. En la carta, Alejandra se disculpaba sincera y profundamente por el daño causado. No era una disculpa calculada, una estrategia para obtener algo a cambio, sino una confesión honesta, un lamento por la destrucción que había provocado.
Hablaba de su profundo arrepentimiento, de su dolor, de su pesar por haber herido a tanta gente. Sus palabras resonaban con una autenticidad desgarradora, una honestidad que me conmovió profundamente. Alejandra también se refería a Ricardo, describiendo su caída en desgracia, su alcoholismo creciente, su profunda soledad y desesperación. Su relato era una imagen desoladora, una cruda descripción de la ruina personal y la infelicidad. Alejandra confesaba su responsabilidad en la destrucción de su vida, en su hundimiento personal y profesional. Al final de la carta, Alejandra hablaba de su proceso de redención. Describía su participación en programas de rehabilitación, su búsqueda de la paz interior, su intento por construir una vida basada en la honestidad, la responsabilidad y el respeto hacia los demás. Su relato era un testimonio de esperanza, una confirmación de que la transformación personal es posible, incluso después de haber cometido errores graves. La carta de Alejandra no buscaba mi perdón ni mi comprensión. Era una confesión sincera, un lamento desgarrador, una expresión de arrepentimiento genuino. Y en esa honestidad cruda, en esa aceptación de la culpa, encontré una nueva perspectiva sobre el concepto de justicia y perdón. La justicia, comprendí, no es solo una condena legal, sino una transformación interior, una búsqueda de la redención. Y fue en medio de esta reflexión profunda, mientras leía y releía la carta de Alejandra, que comprendí la verdadera magnitud de lo que había sucedido. Un descubrimiento inesperado, una revelación que cambiaría para siempre mi percepción del pasado y mi comprensión de la justicia. Mientras procesaba la confesión de Alejandra, un detalle en su carta me llamó la atención. Mencionaba una cuenta bancaria en el extranjero, una cuenta que había utilizado para ocultar parte del dinero del fraude. Esa cuenta, según ella, contenía una suma significativa de dinero que no había sido confiscada durante la investigación. Inicialmente lo había considerado un detalle menor, una simple mención sin relevancia para mi situación. Pero algo me hizo dudar. Algo en su tono, en su desesperación, en la claridad de sus palabras, me sugirió que había algo más. Esa noche, mientras cenaba con Daniel, le conté sobre la carta de Alejandra y la mención de la cuenta bancaria en el extranjero. Él, con su habitual calma y comprensión, me escuchó atentamente. Después de un largo silencio, me dijo que era importante investigar a fondo la información, que no podíamos descartar ninguna posibilidad. Su apoyo incondicional, su capacidad para analizar la situación con objetividad y claridad, me ayudó a tomar una decisión. Al día siguiente, contacté a mi abogado. Le expliqué la situación, la información que había recibido en la carta de Alejandra y la necesidad de investigar la cuenta bancaria en el extranjero. Inicialmente mostró cierto escepticismo. La investigación judicial ya había concluido y no había ninguna razón para reabrir el caso. Pero ante mi insistencia, su conocimiento de mi tenacidad y su reconocimiento de la importancia de agotar todos los recursos posibles, accedió a iniciar una investigación discreta. El proceso de investigación fue arduo, complejo y demandante. Pero con la ayuda de mi abogado y un equipo de investigadores privados, logramos acceder a la información bancaria. Los resultados fueron sorprendentes, incluso más de lo que habíamos anticipado. La cuenta en el extranjero contenía una suma de dinero mucho mayor de lo que Alejandra había indicado en su carta. Y lo que era aún más sorprendente, la cuenta no estaba a nombre de Alejandra ni de Ricardo. La investigación reveló que la cuenta estaba a nombre de una sociedad offshore, una empresa pantalla creada para ocultar activos de manera fraudulenta. Esa sociedad, a su vez, estaba vinculada a una red más amplia de corrupción, involucrando a funcionarios públicos y a empresas de renombre. El caso de Ricardo y Alejandra, que inicialmente parecía un simple fraude, se había convertido en una investigación compleja, un entramado de corrupción que alcanzaba niveles inesperados. La magnitud del descubrimiento nos dejó sin aliento. La información reunida fue entregada a las autoridades competentes. Se inició una nueva investigación,
una investigación que involucró a fiscales especializados en corrupción y a agencias internacionales de inteligencia financiera. La investigación se expandió rápidamente, desentrañando una red de corrupción compleja, extensa y profundamente arraigada. La investigación develó un entramado de complicidades que involucraba a figuras políticas de alto rango, empresarios influyentes y funcionarios públicos corruptos. La magnitud del escándalo fue inmensa, y en medio de ese maremoto de información, de revelaciones sorprendentes, de investigaciones exhaustivas, llegó el día en que todo cambió para siempre. El día que cambió mi vida para siempre llegó de forma inesperada. Un mensaje de mi abogado interrumpió mi tranquila mañana. Su voz, por lo general serena y profesional, transmitía una excitación contenida que me puso en alerta. Sofía, dijo, tenemos noticias importantes sobre la investigación. Necesitamos reunirnos lo antes posible. En su oficina, el ambiente era tenso, cargado de una energía palpable. Mi abogado, un hombre experimentado y calmado, estaba inusualmente agitado. Con un gesto solemne, colocó un grueso expediente sobre su escritorio. Hemos desentrañado una red de corrupción mucho mayor de lo que imaginábamos, dijo, su voz llena de gravedad. La investigación ha revelado vínculos con funcionarios gubernamentales de alto rango, empresas multinacionales y organizaciones criminales internacionales. El expediente contenía una cantidad abrumadora de información. Documentos financieros, grabaciones telefónicas, testimonios de testigos protegidos, todo apuntando hacia un complejo entramado de corrupción que operaba a escala global. Ricardo y Alejandra eran solo una pequeña pieza de un engranaje mucho más grande, una pieza insignificante en una maquinaria criminal que había operado durante décadas, enriqueciendo a unos pocos a costa de muchos. Mi nombre aparecía en el expediente, no como víctima, sino como testigo clave. Mi persistencia, mi investigación privada, mi entrega de la información a las autoridades había sido instrumental en el desmantelamiento de una red criminal internacional. La información que había obtenido de la carta de Alejandra, inicialmente considerada un detalle menor, había desencadenado una avalancha de investigaciones que habían revelado la existencia de una trama de corrupción de proporciones inimaginables. La magnitud del caso trascendió las fronteras nacionales. Agencias internacionales de inteligencia financiera y fiscales de varios países se unieron a la investigación. Los medios de comunicación de todo el mundo siguieron la noticia con atención, publicando reportajes que exponían las actividades de la red criminal y la magnitud de su alcance. Mi nombre, una vez ligado al dolor y la traición, se había convertido en sinónimo de valentía, determinación y justicia. De víctima pasé a ser una heroína inesperada. El juicio, que duró varios meses, fue un evento mediático de gran repercusión. El caso expuso la corrupción rampante en los niveles más altos del poder, sacudiendo los cimientos del sistema político y económico. Las condenas fueron severas, alcanzando a figuras políticas de alto rango, empresarios influyentes y funcionarios corruptos. La operación anticorrupción fue un éxito sin precedentes, desmantelando una red criminal que había operado durante décadas. Ricardo y Alejandra, con sus penas agravadas por su participación en la red mayor, recibieron condenas mucho más severas. Su caída fue un reflejo de su propia hipocresía, la misma hipocresía que buscaba proyectar en redes sociales. Su vida, una vez símbolo de lujo y triunfo, se había convertido en un símbolo de la justicia implacable y la consecuencia de las acciones corruptas. El reconocimiento por mi labor en la investigación fue internacional. Recibí numerosas distinciones, premios y condecoraciones. Pero el verdadero reconocimiento fue la sensación de justicia, de haber contribuido a desmantelar una red criminal, de haber luchado contra la corrupción y la impunidad. Mi vida, una vez marcada por la traición y el dolor, se transformó en un faro de esperanza, un símbolo de valentía, perseverancia y justicia. La traición no me definió, superarla sí. Y en esa superación, en esa lucha por la justicia, encontré mi verdadera riqueza,
la paz interior, la satisfacción de haber hecho lo correcto y la certeza de que la justicia, tarde o temprano, siempre prevalece.